Y a 6 días de las elecciones legislativas, el oficialismo llega enfocado en obtener el tercio que le permita mantener en pie los vetos y así resistir en el Congreso. Además, Milei llega a estos comicios con más desaprobación que apoyo para su gestión. Para hablar de estos temas, estamos en comunicación con Hernán Pellegrino, director de la consultora Tendencias. Hernán, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bien, bueno, la desaprobación ya es un clásico en la política argentina. No sé si hay algún político con imagen positiva. La verdad es que eso nos estamos acostumbrando ya directamente a que se elija mucho por oposición. Es verdad que durante los primeros, no sé, quizás 12, 13 meses del gobierno de Milei, tuvo un poco de esa expectativa, incluso en los que no lo votaron o los que lo habían apoyado en el balotaje, pero desde por lo menos principios de este año, enero, febrero, los clivajes, ya el análisis político empezaron a ser en oposición al gobierno y en oposición y sobre todo en oposición al gobierno y no tanto en oposición al peronismo o al gobierno anterior. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Lo único que estamos viendo en el último tiempo es que se ha exacerbado y que la oposición al gobierno nacional es cada vez más fuerte. Y lo que vimos en la provincia de Buenos Aires es que sectores que habían acompañado al gobierno nacional en el balotaje y en la primera vuelta de las elecciones anteriores no han ido a votar o no lo han acompañado con el suficiente peso, entonces vimos el resultado que vimos en la provincia de Buenos Aires. Hernán. Y es algo que no va a cambiar. Incluso la economía no está ayudando al gobierno y es algo que vemos que está en un escenario, por lo menos en lo que es capital y provincia de Buenos Aires, empeorando directamente. Hernán, quería preguntarte, dentro de estos números que vos estuviste teniendo, bueno, ¿cuáles son los números primero? Y además, ¿qué pasa cuando vos haces esa encuesta? ¿Cuál es el ánimo que tiene el votante? ¿Perdió la esperanza? ¿Está enojado? ¿Piensa votar con el bolsillo? ¿Racionalmente con el corazón? ¿Cuáles son las alternativas? Por un lado, hay algunas minorías que siguen siendo bastante intensas, o sea, el gobierno sigue teniendo un núcleo duro que lo apoya, pero que se lo redujo a un 25-30%, que es el mismo sector que lo había apoyado en la primera vuelta quizás de las elecciones de 2023. Y eso puede ser que todavía esté manteniendo alguna esperanza. Eso es lo que hoy no le está alcanzando para un triunfo contundente. Y del otro lado lo que se ve es una oposición muy dura a todo lo que son las medidas del gobierno nacional. Y eso a partir de los resultados, si se quiere, del balotaje de 2023, y a partir de entonces ha crecido y es lo que prima es la bronca, la preocupación, y después tenemos el sector intermedio, que es quizá lo que le dio ese plus, le permitió ganar a Milei en el balotaje, que hoy está como desencantado con todo. Y es un poco lo que nos está costando a nosotros tratar de interpretar qué es lo que va a pasar. Si va a primar darle un golpe al gobierno nacional y quizás eso va a hacer que todos los opositores vayan a votar, y el otro sector es el que vemos un poco más débil, si se quiere, menos comprometido, y es lo que un poco no sabemos cómo se va a expresar. Si me preguntan, por lo menos mi opinión, en provincia de Buenos Aires es uno de los lugares donde las medidas del gobierno nacional están impactando más fuerte y que no hay recuperación económica y que no se ve mucho la salida. Es probable que se mantenga el resultado de septiembre, quizás con un poco menos de diferencia, pero producto de que hay menos listas que compiten y menos intendentes jugando, sobre todo en el interior de la provincia de Buenos Aires, que el peronismo no logra hacer pie. Pero es una situación bastante difícil para el gobierno nacional. Hernán, entonces puede comprenderse, más allá de la cuestión legal y técnica, que haya una pelea por el relato, ¿no? Porque alguien pueda definir quién ganó la elección, si por el número general de votos, por el número de provincias, por el nombre de la fuerza o en definitiva por el número de legisladores de las bancas que se obtengan. Pelear por el relato. Bueno, eso es lo que estamos viendo un poco estos días, un poco en esta pelea medio legal que están viendo, a ver cómo se van a contar los votos y cuál va a ser la pantalla que se va a ver el domingo a la noche. Pero después está la realidad. Es probable que la composición del gobierno no cambie tanto, porque es probable que muchos de los diputados que acompañaron a Milei, quizás sin ser de la Libertad Avanza,
pierdan su banca, pero el crecimiento de la Libertad Avanza llegue un poco a eso. Lo que vamos a terminar de definir quizás probablemente el domingo a la noche es ver hasta dónde llegan los legisladores del gobierno nacional, si alcanzan para ese tercio que les sirve tanto para bloquear intentos de juicio político, que les sirve para facilitar sus vetos. Y después también es verdad que el peronismo va a tener distintas listas, que no está del todo claro que todas esas listas se vayan a sumar, pero es verdad que es un sector que hoy está opositor al gobierno nacional. Y también lo otro son las fuerzas de Provincias Unidas, que quizás en Córdoba y en Santa Fe puedan hacer una buena elección. No está claro bien cómo se van a... probablemente dependa un poco del resultado, de cómo ellos se ubiquen frente al gobierno nacional, con sus legisladores y con sus senadores y los diputados que conquisten, para ver qué tipo de colaboración o oposición pueden hacer al final, porque la verdad es que desde el principio del gobierno de Milei han estado en momentos de más ayuda del gobierno nacional y todo el último tiempo han estado bloqueando algunas cosas, incluso no dejando incluso impidiendo algunos de los vetos que como vimos en el último tiempo con el gobierno de Milei. Decías darle un golpe al gobierno nacional y supongo que eso tendrá que ver con la situación económica, los bajos ingresos, la pobreza y demás. Ahora, ¿se coló en la agenda la presunta corrupción del gobierno también? Eso lo vimos, creo que todas las encuestadoras lo vimos, o sea, la corrupción había dejado de ser una de las preocupaciones principales y bueno, desde que hace 3 o 4 meses lo primero que estalló fue el caso de la Andis con Españolo y ya empezó la preocupación a volver, la corrupción a ser una de las principales preocupaciones. O sea, hoy todavía nosotros no la tenemos como la principal preocupación, pero la principal preocupación siguen siendo los bajos salarios y no llegar a fin de mes. Entonces, está habiendo pocas noticias positivas y eso lo que termina generando es que el gobierno nacional termine apoyándose mucho en el núcleo duro y un poco lo que era un poquito para volver sobre la pregunta al principio, o sea, lo que más ayuda a consolidar hoy el voto oficialista es la oposición al kirchnerismo, al gobierno anterior, el peronismo, y que eso en última instancia es lo que cada uno interprete de eso, digamos, que es lo que ellos tienen para mostrar. Digo, además de toda la mala praxis que puede haber habido con la boleta única, con los candidatos, pero la corrupción, yo diría que desde lo de Españolo y después lo de Esper, la verdad es que golpeó bastante, probablemente sobre este sector que hablábamos un poquito al principio, que acompañó a la Libertad Avanza, sobre todo en el balotaje y en los primeros años de gobierno, y hoy está un poco más tímido. Es probable que un sector de ellos siga yendo a votar porque no quiere que gane el peronismo, no quiere que sufra un golpe tan grande el gobierno nacional, pero no tiene nada que ver con el escenario que nosotros veíamos un año atrás. Y otros temas que son sensibles. Hoy, por ejemplo, ya tendrían que estar vigentes 3 leyes. Una es la emergencia en discapacidad, la otra es la ley de financiamiento sanitario para hospitales infantiles, la ley Garrahan. Y además el financiamiento para las universidades públicas. Este tipo de temas que son, en líneas generales, sensibles para la sociedad, ¿sí pueden influir en el momento de definir la votación o va a ser el bolsillo? Bueno, si hay que preguntar, si hay que jugarse por una opción, diría que las dos cosas. Muchas veces cuando hacemos preguntas de coyuntura, la sociedad está bastante dividida. O sea, la gente que tiene esperanza y que quiere creer que los esfuerzos que estamos haciendo ahora o que están haciendo ahora van a significar algo mejor para el futuro. Eso en general es un clivaje que ayuda, trata de que se mezclan todas las preguntas. Entonces, el voto es un bastante predictor de las opiniones de coyuntura. Lo que pasa con el tema jubilados, el tema de discapacidad y el tema universidades es que se meten en el lugar, en el espacio del otro. Entonces es lo que hace que incluso gente que apoyaba al gobierno nacional, ahí es donde dejaba de... O sea, el sector de la oposición del gobierno nacional siempre estuvo muy claramente en la oposición. Pero esos son los temas que se metían en el otro grupo y que eso es lo que hoy le puede permitir, le puede hacer perder la elección al gobierno nacional, porque es el sector que puede llegar a votar alguna tercera fuerza o puede llegar a no ir a votar. Y eso puede ser la diferencia entre ganar o perder la elección del domingo a la noche.
Bueno, teniendo en cuenta... Uy, perdón. No, Jorge, por dale. favor. No, quería preguntarte sobre la participación. ¿Aquellos a los que ustedes consultan, demuestra que tienen interés en participar o se va a dar lo que hemos visto en las últimas elecciones de este año? Bueno, hay dos mundos, si se quiere. Lo que vemos es que el sector opositor al gobierno nacional está mucho más entusiasta que en cualquier momento del gobierno, digamos. Hoy sí está un poco más a la ofensiva y todo, no sé, lo que podemos ubicar a grandes rasgos de la oposición, como es el peronismo de la provincia de Buenos Aires, la izquierda, sectores que fueron claramente opositores al gobierno nacional, están muy convencidos y veo difícil de que la participación de esos votantes baje. La gran incógnita, que es un poco lo que vimos, tanto en la elección de Cava, que fue mucho más fuerte, como en algunas elecciones provinciales, un poco menos en la provincia de Buenos Aires, es que sectores que apoyaban al gobierno nacional decidieron no acompañar. Nosotros creemos que va a haber un poquito menos de ausentismo, es lo que esperamos, pero que de todas maneras no va a ser una elección como una elección presidencial. Creemos que en el último tiempo y todo... la participación puede ser un poquito más alta que lo que fue, o parecía lo que fue la provincia de Buenos Aires y más alta de lo que fue en Cava y en algunas provincias del interior, pero de todas maneras sigue siendo una participación del sector que puede llegar, sobre todo los simpatizantes o los posibles votantes de la Libertad Avanza, con una dosis de entusiasmo bastante menor. Y eso quizás en la elección no se note tanto, pero es un cambio grande y es bastante profundo. En el último tiempo nosotros lo hemos estado viendo sistemáticamente desde que empezó la caída en la aprobación o que ese sector intermedio empezó a abandonar el gobierno de Javier Milei, que fue algo más o menos permanente desde enero o febrero de este año y que todavía no para, digamos, ¿no? Entonces todavía vemos que ese piso todavía no lo tocó. Y que, bueno, un poco va a ver el resultado de las elecciones, va a jugar, y también la economía, y también si la ayuda esta del Tesoro de los Estados Unidos va a ayudar a parar un poco todo el quilombo financiero, pero todavía pareciera no haber piso para la caída de la aprobación del gobierno nacional. Bueno, dos cuestiones muy breves, porque ya estamos cerrando esta nota. Una es técnica. ¿Qué porcentaje se necesita para ingresar a la Cámara de Diputados, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires y en provincias? ¿4 o 5% de los votos? Y lo último. En la provincia de Buenos Aires, en general, lo que más afecta es el piso, que la Constitución dice que es el 3% del padrón. Entonces, si hubiese baja participación, probablemente tendrían que sacar alrededor de 4 y pico por ciento para superar ese piso. Y ya con eso podría estar en una o dos bancas, que es más o menos el piso que hubo en los últimos años. Bueno, y muy breve. En la ciudad de Buenos Aires es un poquito más alto el piso. Hay que ver más o menos cómo se dividen los votos de arriba, pero por lo menos hay que sacar 7-8% para entrar en la conversación. Te diría que con un 8% uno podría asegurarse un diputado en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros ahí tenemos los datos de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, de los únicos 3 que están más o menos peleando son Alejandro Fargosi, Itay Hartman y Miriam Bregman, y un poquito más abajo peleando por pasar ese piso, Martín Lustó, López Murphy, pero la verdad que Cava es un poquito más exigente. Y en provincia de Buenos Aires es más o menos 3% del padrón, son alrededor de 400.000 votos lo que se necesita para entrar. Hernán Pellegrino, director de Tendencias Consultora, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la llamada. Pablo Laburtacu.